9 de la mañana con 36 minutos. Estamos de vuelta ya en Radio UNAP 101.9. Haremos un contacto telefónico con el Seremi de Salud de nuestra región, Manuel Fernández. Un gusto de saludarlo, Seremi. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Seremi, bueno, han tenido bastante trabajo. Ustedes han estado dando a conocer lo que significa esta agenda social planteada por el presidente Sebastián Piñera. Eso por un lado. Lo otro, quisiera saber, en esta jornada que se llama a un paro nacional de brazos caídos, ¿cómo ha tenido alguna información de cómo están funcionando los SAPUS y el hospital también? Bueno, yo me acabo de comunicar con el director del hospital, quien declara, digamos, una situación bien especial, porque según lo que refiere la movilización estos días ha fluctuado entre el 20 y el 30% de adhesión. No obstante, existen puntos críticos que son importantes en el entramado del funcionamiento del hospital, como lo puede ser, por ejemplo, esterilización, que tiene una alta adhesión, tiene más del 70%. Y también tiene una alta adhesión la farmacia de ambulatoria, que despacha, digamos, a pacientes crónicos. Situación que nos afecta fuertemente la atención, digamos, de las personas. De todas maneras, el director está implementando planes de contingencia para tratar de mitigar al máximo los efectos, pero sin duda los efectos no se pueden anular del todo. Cuando uno tiene una alta deserción de parte de los trabajadores a sus funciones, eso tiende, digamos, a perjudicar la atención de las personas, y eso es una situación que es indudable, y lamentablemente, más allá de las reivindicaciones, lo que nos está pasando es que estamos afectando a las personas y a la población más vulnerable. Seremi, las horas que estaban agendadas para estas fechas, me imagino que tanto en consultorios como en el hospital van a ser agendadas. No creo que estén atendiendo, ¿verdad? Deben ser reagendadas. Acá se está manteniendo una suerte de turno ético. En la práctica se está atendiendo aquellas situaciones que son de mayor gravedad, ¿sí? En el caso particular de los pacientes crónicos, se están repitiendo recetas para que no pierdan la continuidad de tratamiento, pero claramente estamos obteniendo de parte de esta movilización una alta alteración de lo que son las atenciones a los pacientes. Y es una situación, la verdad, que es compleja porque todo esto se transforma a la larga en listas de espera. Ok. Y con respecto a lo que yo le preguntaba en primera instancia, Seremi, esta agenda social del gobierno que tiene puntos bastante importantes en lo que es el área de la salud. Podríamos decir la agenda social parte 1, que en la práctica el presidente lo plantea como una iniciativa de corte inmediato, de tal manera de incidir en la calidad de vida de las personas en el menor breve tiempo posible, a la espera, digamos, de una agenda de largo plazo o de mediano largo plazo, que en la práctica atienda los temas más estructurales que dan origen, digamos, al descontento social. En lo concreto, nosotros como salud estamos digamos, dando a conocer 30 medidas que son del Plan Nacional de Medicamentos, pero además, digamos, otros elementos que son muy trascendentes y muy importantes, que está asociado, por ejemplo, al seguro catastrófico para los pacientes FONASA, y que apunta fundamentalmente a poder definir un tope máximo de gasto que uno pudiera hacer a través de la modalidad libre elección para las familias, atendiendo a determinadas patologías que son normalmente de muy alto costo y que en la práctica normalmente, entendiendo la configuración de los ingresos y de los grupos familiares, en la práctica tener que abordar un gasto de ese tipo puede desestabilizar la economía de una casa, de una familia. Y en ese contexto, el seguro lo que apunta fundamentalmente es a poner un tope máximo, 1.400.000 pesos, digamos, en el caso de una familia tipo en Chile, que en la práctica es que no se supere bajo ningún escenario como máximo ese valor. Y eso implica necesariamente que todo lo que esté por encima de ese valor tenga una cobertura del 100% por parte del seguro público. Eso, digamos, entendemos nosotros que es una muy buena noticia,
entendiendo que existen muchas alternativas de intervenciones quirúrgicas que hoy día están siendo postergadas, que hoy día no son, digamos, atendidas en plazos razonables, porque nosotros efectivamente las listas de espera quirúrgicas todavía tenemos listas de espera desde el 2017 y en la práctica eventualmente pudiera atenderse, digamos, esas listas de espera con este tipo de iniciativas. La verdad las cosas es que, y una cosa muy interesante, porque al principio ustedes saben que el FONASA tiene 4 tramos de caracterización de sus beneficiarios. Aquellos que están en el tramo A, que corresponde a pacientes que son carentes de recursos previsionales, o sea, no tienen recursos ni siquiera para pagar el 7%, el tramo B, bueno, y ellos tienen una cobertura del 100% a través del sistema institucional, o sea, no hacen copago. Pero en la práctica tampoco tienen acceso a la libre elección. Exacto. O sea, ellos no pueden comprar bonos y atenderse, digamos, en el sistema, en un médico privado, en la consulta privada. Ellos están limitados, digamos, a hacer sus atenciones de salud en el sistema público. Bueno, los tramos B, C y D, que pueden pagar 0, 10 o 20%, pero que sí tienen acceso a la libre elección. Este bono que se ha planteado desde, digamos, el Ejecutivo y que se está discutiendo en el Parlamento y ha ido avanzando, en la práctica incorpora inclusive a los beneficiarios tramo A. La práctica nos dice, pero bueno, pudiera eventualmente esta persona no tener recursos ni siquiera para eso, pero efectivamente lo que se nos presenta es que existe en la instancia de solidaridad, por ejemplo, de un hijo, un padre o de una persona, digamos, con recursos a una que no tenga recursos. La verdad las cosas que a mí me llamó la atención que se haya planteado, porque normalmente lo que es el tramo A normalmente está no tiene acceso, digamos, o nunca ha tenido acceso en el actual sistema a tener una atención que no sea la institucional. Perdón, Seremi, ¿qué significa eso que puede haber una solidaridad de padre a hijo? ¿Eso significa que, por ejemplo, yo podría atenderme con un bono prestado? No, lo que pasa es que cuando uno analiza el tramo A es una persona que no tiene recursos tradicionales. Claro, no, si eso en la práctica, por ejemplo, una persona que tiene una... ¿Aló? ¿Seremi? ¿Aló? Ay, sí, yo lo escucho, ahí estamos de nuevo. No, lo que pasa es que, como te comento, en práctica, la persona que tiene el tramo A normalmente es persona que están en condición de indigencia o bien tiene algún tipo de pensión de gracia, alguna pensión solidaria, que en la práctica no le permite asumir gastos y por lo tanto el sistema actual, así como está funcionando, lo resta de poder tener compras a través del sistema. ¿Seremi? Hay un pequeño corte ahí. ¿Aló, Seremi? La verdad es que escucho muy cortado, no sé si me están recibiendo. Sí, ahora sí, de repente hubo ahí como una pausa, pero ahora lo estoy escuchando. Ya usted yo sigo escuchando muy cortado, pero si tú me escuchas bien y logramos comunicarnos, la idea es ahí estaríamos perfecto. Sí. Terminar la idea. Sí, la verdad de las cosas es que en ese contexto efectivamente uno ve que existen muchas personas que estando en el tramo A y que en la práctica pudiera eventualmente, digamos, hacerse un esfuerzo para que acceda a una resolución quirúrgica a través de lo que pudiera ser el aporte que le entreguen otras personas o él mismo a través del ahorro pudiera eventualmente generar, digamos, este copago y puede resolver el problema sin tener que necesariamente esperar 3, 4 años, que es lo que se está dando hoy día muchas veces en el sistema institucional. Ya, perfecto. Ahora, antes de que pasara la mayoría de los problemas que estamos viendo ahora, ustedes habían hecho una campaña como gobierno con respecto a los medicamentos de mayor alcance, ¿verdad? De que puedan ser comprados por la mayoría de la población, como son los genéricos. Nosotros, en el anterior gobierno, hicimos una iniciativa legislativa que en la práctica fue ley, que corresponde a la ley de fármaco 1, que establece el concepto del bioequivalente y este rol importante para la regulación de precios. Pero al cabo del tiempo nos vamos dando cuenta que efectivamente se requiere aún más enfocarse y profundizar lo que corresponde a los ahorros que la persona debe tener en materia de gasto el gasto de bolsillo que uno tiene en la práctica por concepto de medicamentos. Y en ese contexto es que efectivamente hemos iniciado
varias iniciativas y que están propuestas en esta agenda. Una que está relacionada fundamentalmente con lo que corresponde a los bioequivalentes, incorporar más bioequivalentes. ¿Para qué? Porque sabemos que los bioequivalentes, en comparación al precio del medicamento de referencia, el de marca, tiene un menor precio y por lo tanto la persona accede a pagar menos. Pero además teníamos limitantes de que, por ejemplo, el petitorio nacional hace muchos años que no se actualizaba. El ISP ya hizo la modificación y... Ahí tenemos un corte otra vez. ¿Aló, Seremi? ¿Aló? Ahí sí, ya. ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló, Seremi? Yo lo escucho súper bien. Ya, entonces, como comentaba, que puedo... Para terminar la idea, en la práctica hemos estado trabajando con los bioequivalentes, se han aumentado el número de bioequivalentes, además se aumentó y se actualizó la lista de precios que son obligación de parte de la farmacia mantener en stock y automáticamente al incorporar ese bioequivalente a esta lista implica, digamos, que las farmacias deberán tener, digamos, estos productos a disposición, productos que por sí son más baratos. Adicionalmente, dentro de esta medida se ha incorporado dentro de una modificación de ley, lo que va a permitir que la central de abastecimiento surta a farmacias que no son de cadena, lo que llamamos nosotros las farmacias independientes. Y estas farmacias la idea por un lado es efectivamente accedan a mejor precio y lo pongan, digamos, a sus clientes, porque va a haber un precio determinado por la Senabas para que ellos lo puedan revender, pero además nos va a permitir lograr que farmacias que están en sectores más retirados, por ejemplo en Pica, o eventualmente en Guara podría instalarse otra farmacia. La idea es fomentar el número ya sea de farmacias en la región, como también lo que pudieran ser la alternativa de los almacenes farmacéuticos. Además, se ha incorporado, digamos, dentro de la posibilidad de hacer la importación de medicamentos sin tener que pagar los derechos de resolución por parte, digamos, del ISP, cosa que antes era un trámite muy engorroso y que hoy día se está modificando también. La idea es bajar el precio en esta primera instancia a partir de estas medidas, no obstante los cambios que se tengan que dar en forma más estructural en el ámbito de la salud. Seremi, esto se señala de que estaría en forma inmediata el asunto de los puntos más álgidos, como sería la rebaja de los precios de los medicamentos. ¿Qué va a pasar dentro de esta planificación? Los consultorios señalaban de que los aportes para ciertas enfermedades eran muy bajitos. Incluso señalaban que era casi de 30 pesos el aumento, por ejemplo, para el apoyo de las enfermedades como el Alzheimer. ¿Esto pretende un incremento per cápita? Yo creo que lo que es la discusión del per cápita es una discusión que debemos tener, ¿ya? Y ahí estoy efectivamente siendo un poco... estoy anticipando lo que pudiera ser, digamos, la discusión. Nosotros hemos puesto mucho énfasis en el rol trascendente y principal que tiene la atención primaria en materia de salud. La atención primaria debería ser la atención, digamos, más frecuente, la que permita, digamos, que un paciente sea diagnosticado rápidamente, la que permita que reciba tratamiento de primer nivel rápidamente, cosa que no sea grave, y también la línea en la cual efectivamente pueda necesariamente este paciente mantener su salud si es que es en la práctica diagnosticado con una enfermedad crónica. Y eso implica, digamos, que en algún momento se tendrá que hacer la discusión del per cápita. No obstante lo anterior, hacer una salvedad respecto a esta polémica que se ha dado principalmente con el Alzheimer, que se ha dicho, mira, se está incorporando prácticamente 100 pesos por concepto de Alzheimer, y eso para el tratamiento. Claro, si uno considera que toda la población de Chile, los 17 millones de chilenos, tuviéramos Alzheimer en el mismo momento, uno pudiera decir tiene cierta lógica, pero efectivamente cuando uno hace el análisis de cuántos son la población efectiva, digamos, de pacientes que van a requerir el tratamiento, sin duda que ese 100 pesos se transforma en un valor que es un valor tipo canasta que ha definido, digamos, el Ministerio, y que por lo tanto en la práctica debería cubrir las necesidades en este caso de la población, de la atención primaria, para poder entregar la atención que considera la canasta en lo que es particularmente el Alzheimer y otras demencias. Seremi, por último, ¿están contemplados, por ejemplo, conversaciones a nivel regional? Sabemos que Chile tiene una alta incidencia en los contagiados de VIH, pero nuestra región
sobresale. ¿Van a haber ese tipo de ajustes regionales, por decirlo de alguna manera? ¿Se van a conversar cómo hacer estos tratamientos y qué es lo que está pasando allí? Mira, yo creo que el diálogo es tremendamente importante, y la verdad de las cosas es que el Ministerio de Salud ha tenido siempre una línea en torno a democratizar lo que es la atención del usuario, pero juegan un rol importantísimo otras entidades que no necesariamente son la centralizada o la desconcentrada, como son la Seremi de Salud o los servicios de salud, sino que también los niveles comunales. Y ahí es muy importante que en materia de VIH, como en el caso de Iquique, que tiene una respuesta, tiene un equipo que está dedicado, digamos, a lo que es el diálogo permanente del VIH, lo tengan las otras comunas también. Nosotros, efectivamente, en materia de tratamiento, existe un consultivo del Ministerio que se levanta en estos temas. Cuando se analiza, digamos, el tema de la campaña, hay un consultivo nacional. La verdad, la cosa es que a nivel regional nosotros también tenemos nuestro consultivo, también tenemos una mesa trabajando donde se incorporan las universidades, se incorporan los grupos de la sociedad civil, particularmente LGTB, que en la práctica tenemos organizaciones del mundo trans, del mundo, digamos, de la diversidad sexual, trabajando, digamos, en esta línea. Estamos, digamos, siempre permanentemente, digamos, abiertos a poder conversar y discutir estos temas. Ahora creo que sí nos falta más discusión, más, digamos, un escenario de mayor diálogo. No obstante, lo importante acá es que hay unas definiciones, particularmente en materia de VIH, que va en la línea de dar más acceso y un acceso más rápido a lo que es el diagnóstico, porque si yo tengo el diagnóstico, automáticamente ingreso a tratamiento, y en ese sentido el tratamiento me va a asegurar que el VIH no sea una enfermedad mortal, sino que sea una enfermedad crónica a la que yo pueda, digamos, mantener sin que me altere, y ojalá llegando a ser, digamos, un paciente con cero carga viral, o carga viral indetectable, que se llama. Bueno, vamos a ver entonces que se puedan ir desarrollando pronto todas estas cosas, porque la salud es una de las peticiones fundamentales que se han estado en boga, ¿no? Están ahí en la primera línea en estas movilizaciones a nivel país. Sabemos que para la población, para toda la población, yo creo que esto es una discusión transversal. Salud siempre va a estar dentro de las 3 primeras prioridades. A lo mejor en una comuna va a estar en segundo lugar, en otra va a estar primero, en otra va a estar tercero, pero siempre salud se marca dentro de los primeros lugares, y poder dar más equidad, más acceso es tremendamente importante. Por eso que desde esa línea nuestro gobierno, particularmente el gobierno regional de acá, a través, digamos, de la gestión que ha hecho el intendente, se la jugó por obtener, por ejemplo, 30.000 millones de pesos adicionales para poder adjudicar y terminar lo que es, digamos, o iniciar la construcción del hospital de alto hospicio. Hemos discutido con el Ministerio, hoy día tenemos un proyecto de 20.000 millones de pesos que se está, digamos, en la etapa inicial con el centro oncológico. Exacto. Nosotros hemos estado priorizando las políticas públicas relacionadas a lo que corresponde a la inversión pública en salud, cosa que va a ir cerrando los déficits, porque Tarapacá tenía históricamente un déficit de especialistas, un déficit en cama, medida por el per cápita por persona. En rigor estamos siempre, digamos, por debajo del estándar nacional, y estas inversiones van a lograr eso, pero no lo logramos si es que efectivamente no concurre la voluntad de muchas personas, entre eso inclusive los trabajadores del área de salud, que tienen que entender que este tipo de movilizaciones que duran tanto tiempo lo que hacen es afectar a la gente, afectar, digamos, al usuario, afectar efectivamente y profundamente lo que son las necesidades de las personas más vulnerables. Y con respecto a lo mismo, entonces, hagamos un pequeño resumen, por favor, Seremi. ¿Hay problemas entonces para la entrega de medicamentos del hospital en este momento? En estos momentos, según me refiere el director del hospital, efectivamente está tomando un plan de acción. No obstante, la atención está demorada por falta de personal que está derivado al paro. Ok, entonces, a lo mejor, dentro de lo posible, los usuarios, si pudieran evitar solicitar sus medicamentos otro día, bueno, sabemos que la gente va justo contando los días con sus medicamentos, y si no, hacerse el ánimo de tener que esperar ahí un tiempo más del normal, ¿verdad? Sí, eso, paciencia al personal, porque la persona que está ahí dando la cara, que está preparando pedidos, la verdad que es el que está ayudando, está sumando, y no es la que está restando. La que está restando es precisamente la persona que no está ahí cumpliendo sus funciones.
Así que esperamos nosotros que esa situación se normalice. La verdad de las cosas es que en ningún caso entrar en conflicto con los trabajadores, pero los trabajadores tienen que entender que el accionar debe tener un marco ético en torno a que quien no se vea afectado sea precisamente aquellos que decimos que estamos defendiendo. Perfecto, Seremi, le agradecemos este contacto con Radio UNAP 101.9 y bueno, las puertas abiertas ahí para conversar de estos temas que son los fundamentales para la ciudadanía. Agradecerle el contacto, Carla, ha sido, digamos, un agrado el poder dirigirnos, digamos, a la audiencia, esperando que esta situación se resuelva. Como gobierno estamos haciendo el máximo de los esfuerzos para escuchar, para poder modificar, y la verdad las cosas que necesitamos la concurrencia de muchas voluntades, de tal manera, digamos, de empezar, digamos, a reconstruir todo lo que en la práctica son las confianzas, y en la práctica también hacer, digamos, que este país siga, digamos, adelante. Bueno, le deseamos el mejor éxito porque si le va bien a un sector nos va a hacer bien a todos, ¿verdad? Que es la gente la más prioritaria en este caso. Que tenga una linda jornada, Seremi, estamos en contacto. Muchas gracias. Bien, pues hasta luego. Bueno, entonces, si usted tiene que ir a retirar medicamentos, recordemos dos cosas al respecto. Los consultorios, hay turnos éticos, van a estar entregando sus medicamentos, va a haber atención, por ejemplo, si usted tiene que ir por una insulina, algo así, no hay ningún problema, lo van a atender. Remedios a los adultos mayores, niños, atenciones de urgencia. También se van a estar entregando lo que son las leches y los medicamentos y estas leches especiales para los adultos mayores. Y en el hospital, según nos comenta entonces el Seremi de Salud, Manuel Fernández, se le había indicado por parte del director del hospital que hay un retraso allí por el asunto de este paro nacional llamado por la ANEF. Entonces hay menos gente de la habitual, o sea, ya sabemos que es caótico retirar medicamentos en el hospital. Sabemos que eso implica horas de estar sentado esperando allí ser atendido, el personal no da abasto. Y entonces imaginemos cómo es ahora en este momento y cómo va a ser mañana si dentro de este poquito personal que trabaja en la farmacia del hospital, algunos están participando. No hay ningún problema a manifestarse todos, el apoyo ahí está, pero en este caso, ¿cómo lo hacemos con la gente que está sentada ahí? A muchos adultos mayores, les pedimos dentro de lo posible, aunque sabemos que es terriblemente complejo, pedir un poco de paciencia. Sabemos que los medicamentos son vitales para la vida de cada uno de los usuarios, así es que ojalá que dentro de este turno ético pudieran designar mayor cantidad de personas a la farmacia para no aumentar más aún esta angustia que sienten las personas de ya estar sentadas ahí, entre comillas, perdiendo toda la mañana y con esta duda de que si van a recibir sus medicamentos, todo lo demás. Por favor, ojalá que se puedan ahí concentrar en la farmacia para que la gente se pueda retirar más rápido del recinto. Son las 9 de la mañana con 58 minutos. Lo estamos acompañando en Radio UNAP 101.9.